Gracias, muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a la Municipalidad Distrital de San Sebastián, a sus autoridades y a todos ustedes que están involucrados en esto de la orientación al estudiante. Recuerdo cuando estaba en quinto de media, todavía no había definido mi futuro profesional y fue allí donde también recibí la charla de otro ingeniero geólogo, el ingeniero José Ángel Bueno Galdo, quien realmente me inspiró muchísimo para poder ser un ingeniero geólogo más, ¿no? Entonces agradezco vuestra invitación y espero darles a conocer lo amplio que es la ingeniería geológica. Voy a compartir pantalla, un momentito por favor. La geología es una rama, es una ciencia muy amplia, involucra el estudio de la tierra, y como sabemos tierra no solamente es suelo, es tierra en el contexto global, tierra en el contexto local, en el contexto en la escala que la vayamos a ver, ¿no? Podemos estar hablando de una pequeña quebrada o podemos estar hablando de toda una cuenca o de repente de todo un continente, ¿no? Entonces todo ello involucra el estudio de la geología. Es una rama muy amplia en la cual se sientan otras ramas, ¿no? Es acompañada hacia otras ramas. Hace un instante hablaba el ingeniero Lucho indicando de que las obras civiles también necesitan el apoyo de otras disciplinas, y una de ellas, y muy importante, es la geología. Si no sabemos qué tipo de suelo tenemos por debajo de nosotros, no vamos a poder diseñar bien, por ejemplo, un puente o un edificio, una carretera, ¿no? Entonces la geología es una ciencia bien amplia y tiene varios componentes y varias líneas de acción. Yo como geólogo estoy más especializado en lo que es la hidrogeología, que es estudio del agua y del suelo. Entonces, ¿de dónde viene el agua por los manantes? ¿De dónde tenemos el agua en el subsuelo, ¿no? ¿Cómo es que el agua de lluvia, al caer sobre la superficie del suelo, infiltra y después discurre a través de estas grandes masas de roca y se almacenan allí, ¿no? Cusco tiene la suerte de tener grandes acuíferos, grandes masas de roca que almacenan el agua y nos dan agua de muy buena calidad, ¿no? Entonces, como geólogos, tenemos varias líneas para poder aplicarlas. La primera puede ser un geólogo de ciencia, un geólogo que se dedica exclusivamente a investigar cómo fue formada la roca. Estamos hablando de más o menos 4.500 a 5.000 millones de años que tiene la Tierra en formación, y a través de ese tiempo ha sucedido un sinfín de eventos, ¿no? Entonces el geólogo es el que se encarga de explicar esos eventos, ¿no? Con ayuda de otra ciencia, lógicamente. Después tenemos al geólogo dedicado a la exploración minera. Una de las riquezas grandes de nuestro país es la gran cantidad de minerales que tenemos, y muchos de ellos no están siendo todavía debidamente explotados, ¿no? Una minería bien llevada es fuente de progreso para el lugar donde se encuentre esta actividad. En Perú tenemos muchísimas fuentes de extracción minera, pero que deben ser llevadas adecuadamente para no tener un impacto negativo frente al medio ambiente. Lamentablemente, en muchos casos, la situación política influye sobre la técnica. He tenido la suerte de haber apoyado muchos proyectos en exploración minera, donde podíamos buscar soluciones en cuanto a los recursos hídricos para el uso industrial minero y sin generar perjuicio hacia las comunidades que se encuentran a sus alrededores. Pero lamentablemente el problema es más que todo político, ¿no? El geólogo también se encarga del estudio de puentes. Si bien es cierto, nosotros no diseñamos los puentes, nosotros sustentamos la base sobre la cual se puede diseñar los puentes. A esta rama se le llama la geotecnia. Entonces, como geólogos, nosotros sabemos realmente cuál es el comportamiento de los suelos que vamos a tener, y en función a ello se deben diseñar las estructuras. Esa es una rama muy importante y que está muy ligada sobre todo a la ingeniería civil, la geotecnia. Puede ser también geólogo de petróleo, ¿no? Geólogo de exploración petrolífera. En Perú tenemos bastantes reservas de gas, de petróleo, y una de las más famosas y grandes es la de Camisea, todos sabemos, ¿no? Y todo ello fue descubierto por ingenieros geólogos. En esos estudios se hacen sondajes geofísicos, es mandar energía eléctrica, energía sísmica al suelo, y en función a
a la respuesta que nos dan estas ondas, podemos interpretar y definir si tenemos grandes fuentes de gas o simplemente o petróleo, o simplemente no tenemos mucho por debajo. Entonces, esa es otra rama de la ingeniería geológica que es ampliamente difundida, ¿no? Sobre todo en los años 80 era bien cotizada en los 70, 80, los ingenieros geólogos dedicados a la búsqueda de petróleo, ¿no? Otra rama de la ingeniería geológica es la hidrogeología, a la cual me dedico bastante, ¿no? Yo hago estudios acerca de las aguas subterráneas, de dónde proceden estas aguas subterráneas, cuál es la calidad de las aguas, ¿no? Y actualmente estamos haciendo trabajos aquí en la parte alta de la cuenca de Santa Eulalia para prevenir desastres en la parte baja. ¿Qué está pasando con el agua de lluvia? El agua de lluvia cae en las cuencas y escurren a través de la superficie sin que sean usadas. Entonces las estructuras que estamos construyendo o recuperando, porque son estructuras todavía ancestrales, posiblemente del tiempo de los incas, estamos recuperando para que esa agua, en vez de ir hacia la cuenca de Chosique y General Huaycos, se detenga en esta parte de alta, ¿no? Pero para ello tenemos que tener bastante conocimiento de la hidrogeología, ¿no? Otra rama de la geología. Como verán, la geología realmente es un campo muy, muy amplio en la cual te puedes involucrar en cualquiera de una de estas ramas, dependiendo de tus habilidades o de lo que quieras hacer, ¿no? Otra de las ramas también está el medio ambiente. Hay geólogos dedicados exclusivamente a la recuperación del medio ambiente, donde tenemos que ver los tipos de suelo, pendiente de los cerros, el tipo de roca, el tipo de vegetación que se debe hacer, ¿no? O de repente trabajar para una empresa minera, pero desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? Para evitar la contaminación que realizan las aguas de los lixiviados o de todo el tratamiento que se realiza en estas grandes extracciones mineras, ¿no? Otro aspecto del ingeniero geólogo también es el riesgo de desastres. Sabemos que vivimos en los Andes, donde estamos en una constante evolución. Escuchamos hablar muchísimo de huaicos, deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas. Entonces, todo ello está ligado a la pericia de un ingeniero geólogo. Por ejemplo, antes de hacer el trazo de una carretera, tienes que tener el aval de un ingeniero geólogo para que evites pasar zonas que podrían ser un peligro potencial durante la construcción o durante el funcionamiento de estas carreteras. Acá vemos imágenes de huaicos que fácilmente podrían prevenirse haciendo obras en la parte alta de las cuencas, ¿no? Y para ello tienes que definir bien el tipo de roca, el tipo de suelo en el cual puedes trabajar. Seguro que han escuchado hablar bastante sobre esto de la cosecha, siembra y cosecha de agua, ¿no? Entonces, estos proyectos tienen que estar basados principalmente en estudios geológicos y hidrogeológicos, ¿no? Al igual que las carreteras, ¿no? Para saber qué tipo de terreno estamos cruzando, si esa pendiente va a ser la más adecuada, o si tenemos agua subterránea en las carreteras. Muchas de las obras, muchas de las carreteras han llegado a colapsar por el hecho de que no se ha hecho un debido tratamiento de la plataforma, de los taludes, o un buen drenaje de las aguas subterráneas. Como dijo el ingeniero Lucho, a veces para nosotros es un problema el agua, y en algunos casos es una bendición el agua. Entonces, es bien amplio el tema inclusive de la hidrogeología y la geotecnia. Otro aspecto que también estudiamos muchísimo los geólogos, los ingenieros geólogos, es acerca de los sismos, ¿no? Hacemos bastante investigación acerca de las fuentes de energía geotérmica, geotécnica, esto de los sismos. Hay una rama que se llama la geofísica, ¿no? Que estudia la influencia, el trabajo de los sismos. Ustedes saben bien que vivimos en la parte de cinturón de fuego, donde la placa de Nazca está chocando con el cratón de Brasil, y es por eso que se levantan los Andes, y en ese proceso es que se generan los sismos, ¿no? Entonces es otra rama de la ingeniería geológica que está dedicada a la investigación. Y otro aspecto es el agua, ¿no? Tenemos que hacer estudios para captaciones de agua, manantiales. Se construyen túneles, en los cuales llamamos galerías filtrantes para la extracción de agua subterránea. En Cusco tenemos varios túneles ya que están funcionando ya con más de 15, 20 años y están dando agua constante, ¿no? a la población. Entonces es otra rama de la ingeniería geológica.
Para ser ingeniero geólogo, yo pienso que tienes que tener primero la actitud, que te guste la rama, que te guste la carrera, que te guste caminar bastante. Los geólogos caminamos muchísimo. Por ejemplo, hoy día tuve que caminar 2 horas y media de subida y casi 2 horas de bajada a ver el proyecto, ¿no? Y en un buen estado físico, ¿no? Y sobre todo, si tienes las ganas de viajar, conocer gente nueva, ser de mentalidad amplia sobre todo, ¿no? Aceptar y proponer ideas es otra actitud que debe tener el ingeniero geólogo. Para comentarles, gracias a mi carrera profesional, he conocido gran parte de nuestro país y fuera también. He sido invitado a muchos sitios para hacer exposiciones, trabajo sobre todo en la selva, en la costa, sierra, selva, norte y centro y sur de Perú. Y yo siempre digo, ¿no? Ser geólogo es ser un turista pagado, ¿no? Porque de todas maneras conoces gente, conoces nuevas comidas, nuevas costumbres, otro tipo de vivencia, porque no es lo mismo vivir en la selva que en la sierra o en la costa. Y cuando viajas a hacer los trabajos en estas zonas, conoces estos lugares, ¿no? Y lo bueno es que te pagan sobre todo para hacer estos trabajos, ¿no? Entonces es una carrera muy bonita y estoy muy feliz de ser ingeniero geólogo, y creo que si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo tendría que hacer nuevamente, seguir siendo ingeniero geólogo, ¿no? La instrumentación que se utiliza no es cosa del otro mundo. Tenemos una picota, una lupa, un GPS, ¿no? Brújula, mapas que llevamos a campo, y estos es de lo más fácil. Inclusive ya tienes en el internet tienes programas que te ayuden a generar tus mapas topográficos, y hay bastante información geológica también en el internet que te pueden ayudar a hacer tus trabajos. Y últimamente las imágenes satelitales ya están teniendo con mejores resolución, cada vez la resolución se hace mucho más amplia. Yo recuerdo que en los años 2005, 2010 las resoluciones eran a 1 metro, o de repente un poco más, ¿no? Ahora ya las resoluciones están en el orden de un pie, de 30 centímetros, ¿no? Entonces cada vez tenemos imágenes más nítidas que nos apoyan a definir o nos apoyan en los proyectos que vamos a hacer en ingeniería geológica. Bueno, en síntesis, esa es más que todo la labor de un ingeniero geólogo, ¿no? Como verán, para nosotros el mundo es evaluar rocas, evaluar suelos, viajar y tratar de pasarlo de lo mejor, ¿no? Hacemos viajes de 2, 3 días con carpa, nos cocinamos en el campo, vivimos en el campo, convivimos con las comunidades, ¿no? Sobre todo los peruanos que estamos dedicados a la exploración, ¿no? Exploración ya sea de agua, exploración de selvas minerales, ¿no? Y en realidad es un trabajo muy hermoso. Haces por lo general 5 o 6 días de campo y después estás 1 o 2 semanas haciendo tus informes, ¿no? Espero haberles hecho entender, haberles dado a conocer lo magnífico de esta carrera. Muchísimas gracias.